Bienvenidos a otro sábado harperiano, es decir, otro sábado de verdades humanas. Nos han vendido la idea de que la familia es un refugio incondicional, un territorio sagrado donde el amor fluye de manera automática simplemente porque compartimos el mismo mapa genético. Nos repiten desde la infancia que la sangre es más espesa que el agua y que, pase lo que pase, debemos proteger y justificar a quienes llevan nuestro mismo apellido. Sin embargo, la realidad clínica y psicológica nos muestra una verdad mucho más cruda y frecuente. Los dolores más profundos, las traiciones más devastadoras y las heridas que más tardan en cicatrizar no provienen de extraños, sino de las personas que se sientan a nuestra misma mesa. Romper este lugar común es el primer paso indispensable para sanar. La familia no es un espacio libre de violencia emocional, de rechazo o de abandono. De hecho, debido a la cercanía y a la desprotección con la que crecemos, es el escenario donde los traumas suelen calar más hondo. Perdonar en este contexto no es un acto de cortesía familiar para mantener la paz en las fiestas de fin de año. Es un proceso de supervivencia individual. Pero lo más importante viene ahora. El gran malentendido alrededor del perdón familiar es creer que los lazos de sangre conllevan una obligación de sumisión o de olvido. Cuando un padre, una madre o un hermano quiebran tu confianza, minimizan tu dolor o invalidan tu identidad durante años, el daño no se disuelve por el simple hecho de compartir un árbol genealógico. Existe la falsa noción de que perdonar dentro de la familia significa restablecer el vínculo como si nada hubiera pasado, abriendo la puerta a que te sigan lastimando bajo la premisa de que así son ellos. Operar desde esa culpa impuesta externamente es destructivo. El resentimiento hacia un familiar no nace de la maldad del hijo o del hermano que se distancia. Nace como un mecanismo de defensa biológico y psicológico ante un entorno que se percibe hostil. Sentir rabia hacia quien debió cuidarte y no lo hizo, no te convierte en una mala persona. Te convierte en un ser humano que registra el daño recibido. Decía el ensayista y filósofo clásico Plutarco: los odios de los parientes son los más profundos, ya que nacen de la cercanía y de las grandes expectativas defraudadas. Cuando la herida viene de un progenitor, lo que se rompe no es solo un acuerdo mutuo, sino la estructura básica de seguridad con la que un niño aprende a mirar el mundo. Esperábamos protección y recibimos crítica. Buscábamos validación y encontramos indiferencia o abuso. Por eso, definir el perdón familiar exige desvincularlo de la reconciliación obligatoria. Perdonar a un familiar no es un regalo que le haces a esa persona para liberarla de sus errores, ni es una forma de decirle que lo que hizo estuvo bien. Perdonar es, en esencia, retirar el veneno de tu propio cuerpo. Es decidir que el comportamiento inmaduro, narcisista o negligente de tus padres o hermanos dejará de dictar el valor que te otorgas a ti mismo en el presente. El verdadero trabajo comienza cuando dejas de exigirle al pasado que sea diferente. Muchas personas pasan décadas atrapadas en un bucle de amargura, esperando que ese padre frío finalmente pida disculpas o que ese hermano manipulador cambie su actitud. Esperan el arrepentimiento ajeno para poder sanar, otorgándole inconscientemente a sus agresores la llave de su libertad emocional. El sesgo de la idealización familiar te hace creer que si insistes lo suficiente, si sufres lo suficiente o si te sacrificas un poco más, la dinámica va a transformarse. Pero la madurez psicológica radica en aceptar que, muy probablemente, esa disculpa jamás llegará. El dolor original no se puede borrar, pero la cadena perpetua del rencor sí se puede romper. Al entender que el perdón es un proceso unilateral que ocurre dentro de ti y para ti, te quitas el traje de víctima y asumes el control de tu propia historia, transformando ese nudo de piedra en el pecho, en un terreno donde finalmente pueda crecer la paz.
Para desarmar la densa red de la desconfianza y el dolor familiar, es crucial observar cómo se manifiestan estas heridas en nuestra vida diaria. El resentimiento hacia un padre, una madre o un hermano rara vez se presenta de forma abierta y lineal. A menudo se disfraza de una fría indiferencia, de un perfeccionismo obsesivo por demostrarles que valemos o de una sutil hostilidad pasiva en cada reunión. Vivimos midiendo nuestras palabras, anticipando el próximo golpe psicológico o la próxima descalificación. Creemos que, al mantener la guardia alta y el corazón blindado, nos estamos protegiendo, pero en realidad estamos permitiendo que las dinámicas disfuncionales de nuestra infancia continúen gobernando nuestro presente. El hogar de origen se convierte en una sombra alargada que proyecta desconfianza sobre todas nuestras demás relaciones. Quédate, porque en unos minutos voy a explicarte algo que cambia todo. Cuando tu bienestar emocional sigue dependiendo de la aprobación o de la disculpa de tu familia, estás viviendo en un estado de minoría de edad psicológica. En este punto, resulta sumamente esclarecedor acudir a la sabiduría histórica para iluminar este conflicto. El filósofo estoico Epícteto, quien conocía profundamente el significado de la falta de libertad, escribía en sus manuales: «Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. No son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre las cosas». Aplicado al trauma familiar, estoicismo puro es entender que tú no pudiste elegir a tus padres, ni las carencias emocionales con las que ellos cargaban, pero sí puedes elegir qué hacer hoy con el impacto de sus acciones. Continuar culpándolos por tu infelicidad actual, aunque tengan la responsabilidad original, te mantiene encadenado a su estructura. Desde la perspectiva del psicoanálisis y la psicología del desarrollo, se nos invita a comprender el concepto de la herida transgeneracional. Aquellos padres que fueron fríos, controladores o violentos con nosotros, casi siempre fueron niños rotos que recibieron el mismo trato de sus propios progenitores. No se trata de justificar sus actos. El abuso y la negligencia son injustificables, sino de entenderlos desde una óptica clínica. El filósofo y teólogo Søren Kierkegaard expresaba una verdad profunda al señalar: la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Al mirar hacia atrás, descubrimos que tu familia no te hirió porque fueras defectuoso o indigno de amor. Te hirieron desde su propia incapacidad, desde sus propios traumas no resueltos y sus limitaciones estructurales. Romper el círculo vicioso del rencor familiar requiere un enorme coraje para renunciar a la fantasía del padre ideal o de la madre perfecta. Mientras sigas ensayando mentalmente los reclamos que nunca les hiciste, o reviviendo las escenas de injusticia de tu adolescencia, estás gastando una energía psíquica vital que te pertenece para construir tu propio destino. Te transformas en el custodio de un museo de agravios familiares, limpiando el polvo de cada ofensa para que no pierdas su brillo amargo. La consecuencia directa es que terminas replicando, por oposición o por repetición, los mismos patrones con tus parejas o tus propios hijos. El verdadero viaje hacia la madurez comienza cuando decides retirar la demanda de amor a quien no tiene la madurez para dártelo, aceptando la realidad tal como fue, para empezar a darte a ti mismo la protección y la validación que ellos te negaron. El error más común y destructivo cuando intentamos procesar el dolor familiar es caer en la trampa del perdonar y olvidar, o creer que el perdón nos obliga a una reconciliación forzada. Nos han inculcado la falsa creencia de que si no volvemos a abrazar a ese hermano que nos traicionó, o si no frecuentamos la casa de esos padres que nos invalidaron, entonces somos personas rencorosas que no hemos perdonado de verdad. Existe el profundo malentendido de que el perdón es un diploma de impunidad que le entregamos al otro para que su conciencia quede tranquila, borrando el pasado como si las heridas nunca hubieran existido. Esta es una trampa mental perfecta. Confunde la compasión
con la desprotección y el perdón con la ingenuidad. Pensamos que sanar requiere restablecer la convivencia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es exponernos voluntariamente a los mismos patrones de abuso. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Cuántas veces has forzado un encuentro familiar, tragándote tus palabras y soportando faltas de respeto solo por cumplir con el mandato social de mantener las apariencias? La idealización del lazo sanguíneo nos ha hecho un daño tremendo. El sociólogo y terapeuta familiar relacional Iván Bosor-Meñinagui acuñó el concepto de lealtades invisibles, explicando cómo los seres humanos cargamos con deudas emocionales inconscientes hacia nuestro sistema familiar, sacrificando muchas veces nuestra propia salud mental por no romper el mito de la unidad. Si crees que perdonar es sinónimo de tolerar la falta de límites, te estás condenando a un ciclo sin fin de reumatismo emocional. No puedes sanar en el mismo ambiente que te enfermó si ese ambiente no ha cambiado ni reconoce su propia disfunción. La trampa radica en que la culpa impuesta por el entorno te hace sentir responsable de la distancia, cuando la distancia es simplemente la consecuencia natural del daño que ellos causaron. Perdonar no es amnesia. No se trata de borrar el registro de lo que pasó. Se trata de cambiar la carga emocional del recuerdo. El escritor y pensador francés Jean de La Fontaine lo ilustraba con lucidez al sugerir que quien confía ciegamente en quien ya lo ha dañado se vuelve cómplice de su propio perjuicio. Esa es la jaula invisible. El malentendido de creer que para ser un buen hijo o un buen hermano debes permitir que sigan vulnerando tu dignidad te convierte en prisionero de un mandato ancestral que prioriza la estructura familiar por encima del individuo. Al final, esta dinámica sabotea tu estabilidad y tus proyectos de vida porque drena tu energía en una guerra que no puedes ganar. La guerra por cambiar a tu familia. Un adulto que vive intentando reparar el vínculo con progenitores que no quieren o no pueden asumir su responsabilidad, se vuelve un profesional y un ser humano crónicamente agotado. Llegas a tus proyectos, a tu trabajo o a tus relaciones de pareja con los restos de una batalla invisible que libraste el fin de semana. La sospecha y la defensiva que desarrollaste para sobrevivir en tu hogar de origen se trasladan inconscientemente a tu entorno actual. El malentendido sobre el perdón no te libera. Te mantiene orbitando alrededor del trauma original, impidiéndote fundar tu propia vida sobre bases de verdadera paz y autonomía. Hay algo que casi nadie se atreve a decir sobre el trauma familiar, y lo vamos a decir con total crudeza ahora. Detrás de esa herida abierta que llevas arrastrando por años, y detrás de ese reclamo constante hacia tus padres o hermanos por lo que te hicieron o te dejaron de hacer, muchas veces se esconde un mecanismo de defensa muy cómodo. Te pregunto, con el mayor de los respetos pero buscando confrontar tu realidad, ¿cuánto de tu estancamiento actual, de tus miedos y de tus sabotajes se debe verdaderamente a lo que pasó en tu infancia? ¿Y cuánto a que estás usando el pasado como la excusa perfecta para no hacerte cargo de tu presente? Es doloroso aceptarlo, pero es sumamente liberador. Culpar a tu familia de tus heridas originales es de una lógica indiscutible, pero culparlos de tu infelicidad actual, a tus 30, 40 o 50 años, es una forma encubierta de cobardía emocional. Te has quedado a vivir en la trinchera del resentimiento porque es más fácil señalar el maltrato del pasado que asumir la inmensa responsabilidad de sanarte a ti mismo. La mayoría de las personas nunca llega a entender esto, pero tú sí vas a entenderlo hoy. Quedarte atrapado en la demanda de que tu familia cambie es la mejor manera de asegurar que sigan teniendo el control total sobre tu vida. Mientras sigas esperando que tu madre sea afectuosa, que tu padre sea comprensivo o que tu hermano sea honesto para tú poder estar bien, les estás entregando la llave de tu paz mental en bandeja de plata.
Estás actuando como un niño que todavía necesita la validación de un hogar que ya se demostró disfuncional. La madurez psicológica no consiste en lograr que tu familia te pida perdón. La madurez consiste en darte cuenta de que puedes sobrevivir y prosperar perfectamente sin su aprobación. El perdón familiar no es ir a abrazar a quien te lastimó. Es mirarte al espejo y decidir que la inmadurez de tu sistema de origen ya no va a definir el tamaño de tu futuro. Por eso, la invitación de hoy no es a que justifiques lo injustificable, ni a que te fuerces a una cena incómoda donde debes fingir que todo está bien. La invitación es a que retires la atención de ellos y la pongas completamente en ti. Desarrolla una sola idea central con fuerza. La infancia es un destino impuesto, pero la adultez es una construcción elegida. Si tus padres no supieron amarte, si te criaron en un ambiente de crítica, de rechazo o de abandono, ese fue su límite, no tu valor. Tu único trabajo real hoy es convertirte en el adulto que ese niño que fuiste necesitó y nunca tuvo. Deja de pelear con fantasmas. Cuando pones tu energía en sanar tus patrones relacionales, en poner límites firmes y en construir una vida propia basada en tus propios valores, el ruido de la disfunción familiar empieza a apagarse por completo. No permitas que el árbol genealógico se convierta en la soga que te asfixia. Si el vínculo con tu familia de origen es crónicamente tóxico, manipulador y lesivo para tu salud mental, tienes el derecho absoluto y la obligación ética contigo mismo de establecer una distancia saludable, incluso si eso implica el contacto cero. El perdón es un proceso íntimo que se procesa en el corazón. No requiere la presencia física del otro, pero si decides mantener el vínculo, hazlo desde la adultez, sabiendo exactamente quiénes son, qué pueden dar y qué no, sin esperar peras del olmo. Baja los brazos en esa guerra inútil por cambiarlos. Al aceptar de una vez por todas que tu familia es como es, te quitas el peso de tener que repararlos para poder salvarte tú. Llegamos al final de este recorrido, pero el verdadero trabajo empieza ahora, cuando regreses a tu rutina y a las interacciones con tu entorno. Sanar las heridas del pasado familiar no es un evento único que ocurre de la noche a la mañana, sino una decisión diaria de autopreservación. No se trata de borrar la historia, ni de fingir que no dolió. Se trata de aceptar que quienes debían protegerte no supieron o no pudieron hacerlo, y que tu supervivencia ya no depende de su transformación. Al final del día, el rencor es una soga que te mantiene atado exactamente al mismo lugar donde te lastimaron. Mantener la exigencia de que tu familia sea diferente solo te desgasta a ti, mientras ellos siguen siendo quienes siempre han sido. Te propongo que dejes una pregunta abierta en tu mente para las próximas semanas. ¿Cómo sería tu vida? ¿Cuántos de tus proyectos florecerían? ¿Y cuánta paz ganarías si hoy mismo decidieras renunciar a la fantasía de cambiar a tu familia y empezaras a usar esa energía para construir tu propio refugio? Como bien decía el psiquiatra y ensayista suizo Carl Gustav Jung, yo no soy lo que me sucedió, yo soy lo que elijo ser. La infancia pudo haber determinado tus primeras cicatrices, pero la adultez te otorga el pincel para escribir el resto de tu historia. Rompe las lealtades invisibles que te enferman. Libera la culpa impuesta. Ya sabes cómo se llama el nudo que te frena, y la llave para desatarlo siempre ha estado en tus manos.